La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos a Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. A lo largo de esta semana, la Academia de la Magistratura ha venido realizando un conjunto de actividades de celebración con motivo de rememorarse la fecha en la que entró en vigencia la ley orgánica de nuestra institución, que fue en el año de 1994, año desde el cual hasta el 20 de julio han transcurrido exactamente 23 años. Son 23 años de existencia institucional y constitucional que viene cumpliendo sus funciones la Academia de la Magistratura. Ahora, esta es una fecha bastante importante como para detenernos un momento en el camino del desarrollo de nuestras actividades y por supuesto también del desarrollo de este programa con el cual venimos saliendo al aire durante los últimos meses, para reflexionar un poco sobre el objeto de atención de todo lo que constituye el trabajo de capacitación que se implementa a través de la Academia de la Magistratura. Jueces y fiscales y aspirantes a la magistratura son formados en diversas áreas y especialidades de un elemento central que se constituye en el eje de nuestro quehacer institucional, pero que también es el eje central del proceso que sigue posteriormente a las labores que se cumplen en el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Ese eje central recibe un nombre, se llama derecho. Esta es una palabra que se utiliza de diversas formas, desde diversas consideraciones, y es un término que, a pesar de encontrarse en el léxico y en el uso cotidiano de la comunicación de las personas, sin embargo, muchas veces termina no siendo comprendido en la totalidad de la dimensión que implicaría su uso y significado. Este programa lo vamos a dedicar precisamente a tratar de comprender qué es el derecho y a partir de él, cómo es que desde el aspecto teórico luego se puede aterrizar en aspectos prácticos que constituyen el quehacer diario, permanente de nuestros magistrados en el Perú y en cualquier otra parte del mundo, por supuesto. ¿Qué es el derecho? Lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de definir el significado de este término tiene que ver con la multiplicidad de puntos de vista que existen para poder procurar argumentar en favor de una u otra consideración teórica. El derecho, en términos generales, como lo vamos a ver un poco más adelante, forma parte del grueso de las denominadas ciencias fácticas sociales o humanidades, que es como también se le conoce a este conjunto de conocimientos epistemológicos. Como tal, en consecuencia, a diferencia de las ciencias exactas o formales exactas como la matemática y la lógica, y las ciencias fácticas de la naturaleza, es decir, la física, la química, la biología y todas las demás ciencias que se desprenden de estas tres denominadas ciencias naturales, donde las proposiciones tienen un carácter de ser verdaderas o falsas, en el campo del derecho ninguna proposición es ni verdadera ni falsa, sino válida o inválida en referencia
a un sistema que se constituye en el referente del cual precisamente se hace una afirmación determinada y con la que se vincula. Por lo tanto, este término derecho debe ser entendido en dos grandes sentidos. Y ambos, a pesar de tener la misma forma de escritura y de sonido, sin embargo, conlleva a significados diferentes. Estoy haciendo referencia al entendimiento del término derecho con D mayúscula y derecho con D minúscula. Esto no es cosa de una simple exquisitez sintáctica, gramatical, ni tampoco semántica, sino que es el resultado precisamente de la consecuencia de los significados a los que ambos términos nos llevan. En el idioma inglés, por ejemplo, no existe ningún problema sobre el particular, porque mientras al denominado derecho en castellano con D mayúscula se le hace una determinada definición, al inglés le corresponde el uso del término law, mientras que cuando se escribe derecho con D minúscula en castellano, el equivalente en lengua inglesa es el de right, de modo tal entonces que al existir diferencia fonética y escritural en ambos términos en el idioma inglés, no existe ningún problema para poder abordar la diferencia entre ambos conceptos, pero esa diferencia no existe en el castellano. En ambos casos se escribe derecho, y para poder hacer esa precisión es que se utiliza en un caso derecho con D mayúscula y en otro derecho con D minúscula. Ahora bien, ¿cuál es el contenido significativo del término derecho con D mayúscula? Uno de los más connotados epistemólogos del siglo XX, el español Alberto Calzamiglia, ha precisado que cuando hacemos referencia al derecho, con D mayúscula reiteramos, nos estamos refiriendo a tres aspectos que lo componen, que lo integran, que son diferentes entre ellos, pero que en definitiva se encuentran íntimamente vinculados. En primer lugar, cuando decimos derecho con D mayúscula, estamos haciendo referencia al fenómeno social al que denominamos derecho. ¿En qué consiste eso? Ya los romanos señalaban hace más de 2000 años a través de un aforismo en latino que ubi jus ibi societas, es decir, ahí donde hay sociedad, ahí existe derecho. No se puede concebir la existencia de una sociedad sin derecho, ni viceversa de un sistema de derecho sin una sociedad a la que se corresponda. Ubi societas, ibi jus en consecuencia. Ahí donde hay sociedad, ahí hay derecho. Esto significa entonces que todo grupo humano, los seres humanos somos animales sociales por naturaleza, sociales y racionales, para diferenciarnos de los demás animales sociales que también existen en el mundo, guardamos relaciones interpersonales generalmente conflictivas por caracterizarnos a nosotros como individuos que guardamos ciertas particularidades muy personales y que nos llaman a buscar intereses también muy individuales y que a veces no concuerdan con el grupo social en términos generales. ¿Cómo entonces lograr la armonía o el control social de los diferentes grupos humanos, cualquiera sea su tamaño, si es que no existe un elemento que pueda constituirse como una especie del cemento articulador, ¿no? Como decía el sociólogo Thompson? Ahí es donde precisamente surge este fenómeno del derecho. Es decir, aun cuando no existiesen instituciones que se encargasen de crear normas que tengan cierta fuerza para poder imponerse sobre el grupo humano, la propia sociedad terminaría creándolas, ¿no? Por ejemplo, los antepasados de la humanidad, digamos hace unos 50.000 o 60.000 años, cuando los pequeños grupos humanos caminaban errantes, nómadas y trogloditas por la faz de la tierra, eran grupos básicamente familiares, como les llaman los antropólogos, las famosas gens, integradas por unos 20, 30 o 40 individuos,
y entre ellos seguramente existían, así como el día de hoy, conflictos propios de sus propias relaciones humanas. Imagínense ustedes, por ejemplo, qué habría pasado hace 50.000 años cuando los cazadores lograban hacerse de 1 o 2 venados para poder satisfacer su necesidad del hambre. Seguramente lo llevaban a este animal cazado ante el grupo humano y la primera pregunta que hubiera surgido en ese momento, como nos lo enseñan los antropólogos y los arqueólogos, es quién come primero. Todos con hambre seguramente se generarían ahí conflictos y peleas para poder coger la mayor cantidad de carne para poder satisfacer la necesidad del hambre. Es precisamente en ese momento donde con seguridad este pequeño grupo humano creó un conjunto de pautaciones sociales que regulaban cuál iba a ser el orden en el cual debían proceder los individuos dentro de este grupo humano. El uso sucesivo de este orden terminó generando una costumbre y la costumbre termina produciendo con el paso del tiempo una norma. Eso es derecho, es decir, es un fenómeno social que surge del corazón mismo, de las entrañas mismas de las relaciones humanas y donde en consecuencia, aun cuando no existieran organismos como el día de hoy lo existen, estatales, para producir normas legales, sin embargo, la sociedad por su propia naturaleza tiene que crear estas normas para generar orden y control social, seguridad entre los individuos miembros de la comunidad y luego utilizar esas mismas normas para resolver las diferencias personales. De modo tal entonces que cuando hablamos de derecho con D mayúscula estamos haciendo referencia al fenómeno social. Hay una segunda forma de comprender al derecho con D mayúscula y es cuando nos referimos al orden jurídico de un país. En una nación como la nuestra, como las naciones iberoamericanas y otras tantas en el mundo, existe todo un conjunto de normas jurídicas que provienen de las actividades propias de las relaciones estatales y por regla general estas normas siempre están bastante armonizadas. Estas normas que se ubican jerárquicamente una debajo de la otra, guarda todo un sentido organizacional. A eso, quienes nos dedicamos al estudio del derecho, los juristas, los abogados, le llamamos a esa metodología, ¿no es cierto?, de organización y de ordenación, le llamamos pirámide kelseniana, en honor al gran maestro vienés Hans Kelsen, que justamente fue la persona que se encargó de explicar la sistematización del orden de las normas en una especie de gráfica piramidal, donde al pináculo de esta pirámide se encuentra la Constitución política, que es la ley fundamental, la máxima norma jurídica que ordena la vida de una nación, y debajo de la que se encuentran luego las normas que progresivamente se van deduciendo a partir de la Constitución. Debajo de la Constitución se encuentran las leyes, los decretos legislativos, un poquito más hacia la izquierda o derecha, los decretos leyes en un régimen dictatorial, luego los reglamentos de estas normas que vienen a ser los decretos supremos y así sucesivamente hasta encontrar la base de esta organización piramidal donde están las sentencias judiciales. E incluso más abajo en las relaciones entre particulares se encuentran los estatutos de las instituciones privadas, los reglamentos y hasta los contratos para poder enmarcarse debajo y dentro del manto de implicación constitucional. A eso también le llamamos derecho, en consecuencia, el conjunto de normas jurídicas. Y una final forma de entender derecho con D mayúscula es cuando hacemos referencia a la ciencia jurídica, que es precisamente lo que en las facultades de derecho se estudia. Porque en una facultad de derecho no se estudia leyes, no hay una vocación de un aprendizaje memorístico de las leyes, sino que lo que se estudia es la técnica, la metodología jurídica del análisis e interpretación de las normas jurídicas, pero la comprensión de la sociedad, ese fenómeno social que procura el desarrollo de cierto tipo de leyes.
Entonces, esto es lo que significa derecho con D mayúscula, y para poder explicar en qué consiste el derecho con D minúscula, que está relacionado con todo lo anterior, regresaremos después de este primer corte comercial. Ya volvemos en Referente Jurídico.